Estamos por iniciar entonces esta segunda clase de sistemas basados en conocimiento, que no es otra cosa más que una continuación de la primera clase, que fue el primer tema que estuvimos viendo, básicamente algunos conceptos, definiciones. eh, Puedo resaltar algunos conceptos de los más importantes que vimos, es diferencia entre un sistema basado en conocimiento, diferencia con un sistema experto. Algún otro concepto es qué es un experto, características de un experto, distintos tipos de conocimientos, ¿sí? Y bueno, estos son como los principales conceptos que estuvimos viendo. Vamos a repasar algunos rápidamente como para generar un hilo constructor de esta clase. En esta clase vamos a ver algunos tipos de modelos que hay que realizar para generar justamente un sistema experto. Básicamente son los mismos que vimos en la última o anteúltima clase de Ingeniería 3, así que en algún momento voy a ir a los apuntes de Ingeniería 3 para recordárselos. Acá simplemente vamos a ver un ejemplo un poquito más desglosado a modo de ejemplo, ¿sí? Así que bueno, recordemos un poquito los temas que estuvimos viendo. Díganme si están viendo fluida la pantalla. Básicamente habíamos visto que los sistemas expertos y los sistemas basados en conocimientos tenían algún tipo de diferencia, que ahora en un ratito lo recordamos, y hicimos un comentario sobre este gran dibujo de que los sistemas expertos no son exactamente un subconjunto de los sistemas basados en conocimientos. Ahí habíamos visto que podrían pensarse como que tienen una intersección, pero no es un conjunto totalmente contenido en estos sistemas. Bueno, para generar la diferencia entre los sistemas basados en conocimiento y los sistemas expertos, les había dicho que eh, lo primero que había que hacer era definir el conocimiento, ¿sí? Lo definimos según su operatividad, según su privacidad y según la problemática a resolver, y en base a eso generamos este pequeño resumen, ¿sí? Que decía que justamente la gran diferencia entre los sistemas expertos y los sistemas basados en conocimientos es que los sistemas expertos utilizan el conocimiento estructurante y heurístico, ¿sí? Mientras que los sistemas basados en conocimientos no, ¿sí? Y los sistemas expertos utilizan el conocimiento privado y no el público, ¿sí? Así que eso eran como las grandes diferencias que habíamos visto. Acá calculo que esto más o menos lo tienen en mente. Rescato esto de esta primera clase. Luego, avanzando un poco, las otras cositas que estuvimos charlando, habíamos visto las dificultades que hay para contactar o para dialogar con un experto, ¿sí? Porque básicamente en esta materia uno se planta desde el lugar de un ingeniero del conocimiento y no de un ingeniero en sistemas o de un ingeniero en datos o un ingeniero en web o un ingeniero en software. No, acá uno se tiene que hacer pasar por un ingeniero del conocimiento, ¿sí? Entonces uno tiene que interactuar con un experto. Habíamos visto que los expertos básicamente tienen estas características como las principales, y de estas yo quería resaltar siempre las tres que están a la derecha y principalmente la de poder manipular símbolos, es decir, la de poder expresar de alguna forma sus saberes por medio de algún lenguaje relativamente teórico o algún lenguaje riguroso que pueda justamente expresar sus conocimientos. Bueno, y luego lo que estuvimos viendo son algunas dificultades que hay a la hora de adquirir el conocimiento. Nosotros como ingenieros del conocimiento en algún momento vamos a tener que traducir lo que el experto sabe en código fuente o en modelado del sistema que vamos a generar. Entonces en algún momento nosotros vamos a tener que empezar a entender las cosas que sabe el experto. Estuvimos charlando que obviamente va a ser imposible que nosotros sepamos lo mismo que sabe el experto, porque hay 20, 30 años de diferencia que hacen justamente esa experticia, no lo vamos a poder aprender rápidamente. Esa es una de las principales dificultades a la hora justamente de esta transferencia de saberes, y algunas otras son las que están acá en pantalla, ¿sí? Pero bueno, algunas que podemos resaltar es que el experto es una persona cara, ¿sí? El experto por lo general no te está contactando a vos para que hagas el software. Nosotros en Ingeniería 1, Ingeniería 2, Ingeniería 3, ¿qué pasaba? ¿Cómo mirábamos al problema? Uno pensaba que alguien te contactaba a vos y te decía, necesito un software que haga tal o tal cosa, ¿sí?
O sea, esas tres ingenierías uno las planteó desde ese punto de vista. Ahora es al revés. Ustedes por algún motivo necesitan hacer un software experto, ¿sí? Para que agilice alguno de los mecanismos que se están haciendo de forma manual, para que sean mecanismos más automatizados. Entonces ustedes necesitan al experto. O sea, estamos totalmente contrario a lo que era antes. Antes nos necesitaban a nosotros, bueno, ahora nosotros necesitamos a alguien más. Y encima ese alguien más es una persona cara no en el sentido de plata, sino cara en el sentido de que seguramente no lo tengamos mucho tiempo a disposición nuestra como para hacerle las preguntas que uno quiera. Entonces esto nos llevaba a otra gran dificultad, que era justamente que no podíamos ir desde cero tampoco a hablar con esta persona, teníamos que capacitarnos bastante antes de tener un primer acercamiento con el experto, ¿sí? Y encima podía pasar que en la disciplina, no solo que podía pasar, sino que es muy frecuente que pase que en la disciplina que uno está tratando de hacer un software experto, seguramente no haya que consultar a uno solo, sino que tengamos que consultar a varios expertos no de la misma disciplina, sino incluso de distintas disciplinas. Entonces, la dificultad de la transferencia de conocimiento se hace aún mayor. ¿Sí? Y por último, lo otro que resalto y recuerdo, que si no me equivoco está en el cuadro comparativo, es que además de todas estas dificultades que las estuve mencionando, en muchas disciplinas ocurre que los expertos no son convergentes. Habíamos visto que puede pasar, yo creo que di el ejemplo de la economía en Argentina, que por más que contactes a los tres mejores economistas del mundo, seguramente esos tres economistas no tengan la misma perspectiva de la evolución económica de Argentina de acá a, no sé, 100 días. Entonces ahí uno no puede hacer un sistema experto, porque si ni siquiera los tres mejores expertos pueden definir esto, mucho menos seguramente nuestro sistema. Así que bueno, eso es a modo de resumen de lo que estuvimos charlando. Habíamos visto que para saber si vale la pena realizar este sistema basado en conocimiento, sistema experto, bueno, había que hacer justamente un estudio de viabilidad, así se dice. Siempre que hace un estudio de viabilidad, ya sea en un sistema tradicional como en un sistema experto, pero en este caso particular es todavía más entendible tener que realizarlo porque justamente es un sistema caro. Bien, entonces hay que ver si de verdad vale la pena realizar el esfuerzo de realizar esto. ¿Sí? Bueno, y ahí nos habíamos quedado. Hasta acá vamos bien, así a modo de ese súper repaso que di rápido. Todo en orden. Buenísimo, se ve fluida la imagen. ¿Está bien? Sí, sí, se ve bien, Nico. Espléndido. Bueno, genial. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es vamos a seguir con lo mismo, o sea, por eso hice este relato a modo de recuerdo, porque lo que vamos a tratar de ver ahora es, hasta la clase pasada nos quedábamos en esto, en que uno tiene que hablar con el experto y tratar de adquirir parte de sus conocimientos, a empezar a adquirir parte de los razonamientos que hace el experto, ya sea de forma eh, de forma interna o no, o sea, de forma pública, ya sea transmitiendo conocimiento público o tratando de transmitir su conocimiento privado, llega el momento en el que vamos a tener que pasarlo a hacerlo más tangible en nuestros documentos o en nuestro, ya pensando quizás en nuestro software. Entonces, para eso, en Ingeniería 3 vimos muy rápidamente, en los últimos apuntes, teníamos algunas de las cosas que uno puede realizar para realizar un sistema de este tipo. ¿Sí? Habíamos visto varios tipos de diagramas. Yo no recuerdo cuáles habíamos visto, creo que eran 5 los que se veían. Era el diccionario seguro, el CAP también, el mapa de conocimiento y el árbol de estrategia también. Y creo que me falta uno más que se nombra en los apuntes, creo que era la tabla de decisión. Ahora lo repasamos, pero bueno, los más importantes de estos estaban en Ingeniería 3, que son diccionario, la tabla de TCAP, el mapa del conocimiento, el árbol de estrategia y algunos de los otros que estamos ahora, que vamos a ir viendo uno por uno. Así que la idea de esto es que justamente vayamos viendo cómo se realizan estos tipos de diagramas en base a un problema visto desde el punto de vista de un experto. ¿Sí? Acá vemos que las conceptualizaciones o las formas de modelar el conocimiento se dividen en dos grandes patas, por así decirlo, en dos grandes aristas.
es un modelado estático y un modelado dinámico, ¿sí? No podemos olvidarnos de eso, pero básicamente todo lo que está del lado del estático es lo que es una captura de un determinado momento, de una determinada definición, y el lado dinámico nos habla un poquito más de cómo se mueve el flujo de información. En ese sentido es que viene esta distinción, ¿sí? Así que bueno, sí, sí, se está grabando, y un genio. Entonces vamos a ir transitando por alguno de ellos. Los primeros están en el mismo orden que en ingeniería. Creo que tienen disponible en el campus ya el PDF, porque es el mismo PDF que antes, así que si quieren lo pueden abrir, porque estaría bueno que vayamos chusmeando algunas cosas, ¿sí? Como por ejemplo este texto yo lo leo bien, pero por ahí ustedes con la pantalla no. Así que los invito a que lo abran, así vamos explorando en el texto algunas cositas que podrían llegar a ser interesantes, como para entender cómo se realizan este tipo de diagramas, ¿sí? Así que si pueden abranlo. ¿Por qué? Porque el primer diagrama que uno suele hacer, o quizás el segundo, un poco discutible, es este que tenemos acá, el modelo de TCAP. ¿Qué quiere decir? Muchas veces le dice CAP, ¿sí? Sí, sin pronunciar la T. ¿Sí? Es una tabla de concepto, atributo, valor, ¿sí? En este seguramente es el que más recuerden, porque está bastante asociado a un diagrama que ustedes sí conocen, que ¿cuál era? ¿Se acuerdan? Ese tipo de diagrama se parece mucho a uno que solemos utilizar al DER. Bueno, sí, no, yo no hubiera dicho DER, pero está bien. Sí, sí, el DER también se lo parece un poco. Básicamente se asemeja a las tablas, ¿sí? de clases, ¿sí? A los diagramas de clases. ¿Por qué? Porque básicamente uno tiene que identificar un concepto, que esta sería como nuestra clase, atributos y valores, ¿sí? Donde los atributos son los atributos de la clase y los valores son justamente los rangos en los que se puede mover cada atributo. Pero bueno, es cierto que también se parece a un DER, en vez de una clase sería una entidad. Pero bueno, sí, efectivamente se parecen a ellos. Entonces, por lo general, cuando uno se topa con un problema que tiene que resolver de forma experta, uno lo primero que tiene que hacer es identificar cuáles son las clases, entre comillas, donde acá no son clases, sino lo que son conceptos. ¿Sí? Lo primero que tiene que hacer es ver cuáles son los conceptos claves que hacen a que nosotros podamos modelar este saber. ¿Sí? Bueno, este saber en particular está acá descrito con 5 o 6 párrafos que básicamente hablan de algunas enfermedades dentarias, ¿sí? Básicamente es esto, afecciones dentarias. Por ejemplo, en la primera dice que si el color de la pieza dentaria tiene manchas localizadas y su tipo de cavidad es dura, la pulpa es íntegra, la pieza dentaria duele con el frío, el calor y la exploración, y el dolor es fugaz, estamos en presencia de una atrofia pulpar. Entonces podríamos empezar analizando primero este párrafo solamente, que nos dice que si se dan una determinada cantidad de condiciones, lo que tenemos es una atrofia pulpar. Bien, entonces, ¿cuál creen acá que podrían ser los conceptos? ¿Cuáles ser los atributos relacionados a ese concepto? Y luego los valores de dichos atributos. En este caso, ¿cómo lo ven? Chusmen sin miedo el texto. Sí, hay algunos que son bastante claros, ¿no? El color, claramente el color, uno le puede dar el mismo tratamiento que le venimos dando en cualquier otra materia. ¿Sí? Así que el color tranquilamente podría ser un atributo, eso es cierto. A ver, ¿qué más? ¿Qué otra cosa pueden llegar a identificar? Obviamente en los siguientes slides está la respuesta, ¿no? Pero lo ideal sería que por ahí lo pensemos entre todos y podamos llegar a hacer alguna discusión de si está bien o está mal lo que está planteado en el PDF. Por ahí dicen la cavidad, supongo, si es dura o blanda. Bueno, efectivamente, a ver, con leer un solo párrafo no podemos saber el universo que puede estar asociado a cada uno de los atributos,
Pero es cierto que si, por ejemplo, dice la cavidad, donde está la pieza dura puede ser un concepto, eso está bien. Y lo otro que decía Miguel, dice la cavidad, supongo, si es dura o blanda. Vamos a identificar esa parte en el texto. ¿Ven? Si su tipo de cavidad es dura, o sea, claramente este dura no va a ser más que un valor asociado a algo. Y parecería ser que va a estar asociado justamente a la cavidad. Así que con ese pequeño análisis y en base a la respuesta que nos da justamente Miguel, uno podría llegar a decir que esos son los atributos y los valores asociados a ese atributo. Entonces, tratemos de identificar cuál es el concepto en el cual por lo menos tenemos identificada esta cavidad, ¿sí? ¿Sí? O sea, la cavidad, que es un atributo, ¿a qué concepto está asociado? Por ahí creo que ya lo estuvieron mencionando. Ok, si es fuerte, continuo y leve, bueno, efectivamente el dolor, según Christian, o sea, dolor, en base a lo que está diciendo Christian, sería un atributo que ahora podría ser fuerte, continuo, leve, etcétera. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el concepto? Acá quiero dejar bien en claro eso, así vamos escalando de a poco. El concepto o nuestro análogo a la clase o a la entidad es ¿qué cosa? Tratemos de ¿Me podés decir, repetir? sí, ¿cuál es el concepto? O sea, ¿cuál es la clase, si querés, para no hacernos matete con nuevas definiciones? ¿Cuál es la clase acá en este párrafo? O sea, ¿cuál es la entidad o cuál es el objeto a estudiar que acá se llama concepto? ¿Sí? Y esa dentaria sería. Claro. Efectivamente, el diente, entre nosotros le podemos decir el diente, la pieza dentaria es el objeto a analizar y vamos a ver qué atributos tiene esta pieza dentaria. ¿Sí? Tiene manchas localizadas. Bueno, acá podríamos sacar algo en conclusión. Manchas localizadas. O sea, tener manchas parecería ser algo asociado a la pieza dentaria. ¿Sí? Entonces, acá podríamos definir algún tipo de atributo. Por ahora, con la lectura tan minúscula que hicimos, no podemos darle un buen nombre. ¿Sí? Eh, por ahora parecería ser que tiene manchas o no tiene manchas, o sea, uno podría pensarlo casi como un booleano, no sé, el atributo se podría llamar tiene manchas, ¿sí? O textura, como bien dijo alguien por ahí, ese podría ser el atributo efectivamente. Después tenemos otro que dice su tipo de cavidad. Bueno, tipo de cavidad es un nombre bastante bueno, parecería ser para un atributo, ¿sí? ¿Por qué? Porque seguramente las cavidades, además de ser dura, como dice acá, podrían ser de otro tipo, ¿sí? Alguien creo que había dicho dura, blanda o no sé qué. Bueno, para saber esos no sé qué que estoy diciendo, para conocer todas las posibles respuestas, obviamente tenemos que seguir leyendo o seguir investigando con el experto. Pero bueno, entonces por ahora tenemos, eh, si tiene manchas, la cavidad es el otro atributo que estamos encontrando. La pulpa es íntegra, así que pulpa parecería ser otra de las características que tiene el diente. ¿Sí? Esa característica va a tener determinadas valores. Por ahora el único valor que conocemos es que la pulpa puede ser íntegra. ¿Sí? Después, acá bueno, obviamente sigue hablando de la pieza dentaria y acá empieza a hablar de algo que parecería ser clave, ¿no? Del tipo de dolor, ¿sí? Entonces acá nos dice que duele con el frío, pero también duele con el calor, duele con la exploración y dice que el dolor es fugaz. Entonces, ¿qué creen que podemos extirpar de esta oración? ¿Cómo podría llamarse el atributo? ¿Qué nombre le pondrían? ¿Y cuáles son los posibles valores? Temperatura. Ok, la temperatura es un motivo por los cuales duele el diente, ¿sí? Pero el atributo acá es el doler, ¿sí? O causas del dolor. Esa me gusta, la que dice Julián. O sea, nuestro atributo podría llamarse causas del dolor, ¿sí? O duele por determinadas cosas. Por el frío, por el calor, por la exploración. Pero ¿qué quiero decir acá? Es que esta parte de acá, este dolor es fugaz. ¿Qué creen?
¿Qué podemos sacar en claro de esta parte que dice el dolor es fugaz? Por ahora tenemos un atributo que se llama duele por el frío, el calor, la explotación, pero ahora quiero analizar la parte que dice dolor es fugaz. ¿Tipo un booleano podría ser? Bueno, está bien. Por la lectura que estamos haciendo, parecería ser que podríamos decir, che, ¿es fugaz o no es fugaz? Está bien la respuesta que diste, pero lo que quiero que quede claro es que el dolor es fugaz no lo puedo guardar en el mismo atributo que acá. ¿Sí? Acá estoy diciendo por qué duele, y acá estoy diciendo cuánto duele o cómo duele. O sea, son distintos atributos, ¿no? Eso se entiende que son distintos. Eso es importante. O sea, quizás lo más confuso de este párrafo es eso. Es, si bien hay una oración asociada al dolor, duele por el frío, duele por el calor, duele por la exploración, el dolor es fugaz. Está hablando de cosas distintas, de por qué duele y cuánto duele. ¿Sí? Así que son dos atributos distintos. Uno puede ser motivo del dolor y el otro puede ser tipo de dolor, intensidad del dolor. ¿Sí? Pero son dos atributos. Claro, Efectivamente. podríamos establecer tipo una escala del 1 al 10, ponerle la intensidad. El podríamos te lo tiene que responder justamente el experto, ¿no? Intensidad de dolor. De hecho, entiendo que en muchas disciplinas de la medicina hay una escala de dolores que es numérica. Habría que investigar un poco eso, pero tranquilamente, si existe, uno podría preguntar bien y justamente definirla, ¿no? ¿Cuánto duele? Los valores asociados podrían ser del 0 al 10. En este caso, parecería ser que lo está describiendo de otra forma, ¿sí? Porque este texto me lo está diciendo un experto. Entonces yo no le puedo poner números si él me está diciendo que el dolor es fugaz, ¿no? Así que bueno, tenemos que tratar de respetar sus palabras, pero la aclaración estuvo bien. Además el fugaz, hasta que lo estoy pensando incluso, el fugaz no sé si está asociado a una intensidad de dolor, ¿no? Yo fugaz entiendo como que es rápido y por ahí después desaparece, ¿sí? Pero no me está diciendo nada de su intensidad. O sea, me estoy aventurando en el texto, pero podríamos tener causa del dolor, tipo de dolor e intensidad de dolor. ¿Sí? Podrían ser tres. Reitero, me estoy apresurando, por ahí no habla de eso, pero que quede claro que acá hay, como mínimo, hay dos atributos. Motivo del dolor, el motivo del dolor y tipo de dolor. ¿Sí? Sí, sí, con fugaz yo entiendo algo así. Como que viene rápidamente, duele con alguna magnitud, no sé si mucho o poco, y después desaparece. Y después seguramente vuelve a aparecer, porque si no vuelve a aparecer, ¿para qué va a ir al médico? Si te duele una sola vez, bueno, vaya y pase. Entonces seguramente haya algo de intermitencia. Intermitencia yo lo asocio a que aparece a cada rato, ¿no? Pero bueno, acá la palabra intermitencia vino del chat y no del texto, pero uno podría hacer alusión a una intermitencia también, como que viene y se va y esto es rápido. Esto asociado a fugaz. Y esto que estoy diciendo me viene muy bien porque ahora más adelante vamos a ver que hay que hacer un diccionario de las palabras claves asociadas a lo que uno está estudiando. Entonces, el fugaz, claramente uno podría llegar a definirlo en ese diccionario, ¿no? Para que no haya dudas de qué quiere decir fugaz. Bueno, y después de todo este análisis, si pasa todo esto que pasó, el experto nos dice, bueno, eso es una atrofia pulpar. ¿Qué sacamos en claro de este pedacito de oración? ¿Hay otro atributo ahí escondido o qué hay? Atrofia es un tipo de afección. Efectivamente, la atrofia pulpar es el nombre que tiene la determinada enfermedad dentaria. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué identificamos acá en nuestra tabla CAV? ¿Qué es esto? ¿Es otro atributo? ¿Un atributo que se llama enfermedad? La pregunta sería esa, es. Por ahora como atributos tenemos el tipo de mancha, el tipo de cavidad, la pulpa, el motivo del dolor y la causa del dolor. Causa del dolor, perdón, ya lo dije, y el tipo de dolor. Ahora esto último, ¿qué es? ¿Es otro atributo? No, efectivamente, como bien está diciendo Lucas, acá estamos hablando de la enfermedad, que tiene el diente, pero es de la enfermedad. Entonces la enfermedad pasa a ser otro tipo de concepto, ¿sí? Entonces vamos a tener que empezar a ir agrupando cuáles son los atributos
asociados a este nuevo concepto. El concepto es la enfermedad. Enfermedad del diente o enfermedad secas o afección, como le dice acá el experto. ¿Sí? Diagnóstico podría ser, ¿sí? Para poder responderte, obviamente, yo debería ser un experto en este tema, ¿no? Porque para mí, a ver, afecciones y enfermedad para mí son lo mismo. Desconozco si son lo mismo. Por ahí afecciones es un término que se utiliza más en las dentaduras. Yo le estoy diciendo enfermedad dentaria y por ahí estoy erróneo yo. Pero bueno, está bueno para que uno vaya entendiendo que cuando hace este tipo de estudios, tiene que definir bien todo, ¿sí? Y preguntar si lo que uno está diciendo es la realidad, ¿sí? Porque si yo le digo a un dentista enfermedades dentarias, por ahí la atrofia pulpar no es una enfermedad dentaria, por ahí es una afección dentaria y son cosas distintas, ¿no? Habría que definirlo. Entonces, uno trata de salvaguardar en los diagramas el vocabulario que utiliza el experto, ¿no? No cambiar mucho las palabras porque por ahí la embarra feo, porque por ahí esa palabra hace alusión a otra cosa, ¿sí? Entonces hay que tratar de respetar al máximo, el léxico del experto, ¿sí? Porque ese léxico para algo está. Uno cuando estudia una determinada carrera no, no utiliza palabras feas, palabras raras, palabras desconocidas porque sí, porque se quiere hacer el que sabe un montón. Seguramente esas palabras están reservadas para determinadas definiciones, ¿sí? Entonces si las cambiamos, tenemos que tener cuidado, ¿sí? Y eso también lo resalto porque una de las cosas que también se suele hacer cuando uno modela el conocimiento de un experto es definir, además de los diccionarios, lo que son los sinónimos de determinadas palabras. Así que eso es importante. Efectivamente, como está diciendo ahí Rodrigo. Bien, bueno, entonces resumiendo, lo que nos dice esta primera oración es que tenemos un concepto que se llama diente o pieza dentaria, respetando lo que está diciendo acá. Si tiene o no manchas, ¿sí? Ese es un atributo, ¿sí? Tipo de mancha, color de mancha o forma de la mancha, eso uno lo va a ir definiendo a medida que sigue leyendo. El tipo de cavidad, ¿sí? La pulpa, por qué duele y cómo duele. Todo eso está asociado a la pieza dentaria. Y además identificamos que aparece lo que es la afección. La afección por ahora tiene un único atributo, que es el nombre de la afección o tipo de afección, ¿sí? O definición de la afección. Bien, ese podría ser el atributo. El nombre se lo ponemos después. ¿Ok? Bueno, pasemos a el siguiente párrafo, y creo que por ahí con este ya lo entendemos, para no seguir haciendo toda la lectura. Ahora nos dice que, bueno, si la pieza dentaria, entonces ahora está hablando otra vez de nuestro primer concepto, de la pieza dentaria, tiene manchas localizadas, o sea, hasta acá va igual, está diciendo que tiene manchas localizadas, y ahora dice, su tipo de cavidad es dura. Hasta acá va igual, me está diciendo lo mismo, me está repitiendo. Me está diciendo que la pulpa es íntegra, hasta acá sigue repitiendo lo mismo. La pieza dentaria duele con el frío, va todo igual, duele con el calor. La exploración, hasta acá sigue la lectura idéntica, pero acá me aclara que también duele al comer dulces, eso no estaba, y al comer comidas ácidas o cualquier cosa, o sea, básicamente duele al comer. Y este dolor es localizado y fugaz, o sea, vuelve a ser fugaz, pero además es localizado. Antes no decía que era localizado, antes decía solamente que era fugaz, como que uno interpreta que quizás era más generalizado. Bueno, ahora es localizado, o sea, duele en algún determinado punto. Bueno, salvo esas dos diferencias, que el dolor es localizado y que duele al comer, estamos diciendo que estamos en presencia de una hipermia pulpar. Vaya uno a saber qué es, pero bueno, estamos en presencia de esta nueva afección. Entonces, ¿qué podemos sacar en claro? ¿Qué cosas nuevas aparecen, si es que aparecen, en este diagrama? ¿Aparece algún nuevo concepto primero? Respuesta estímulo mecánico, ahí supongo que me respondes a lo que dije, ¿sí? A hipermia, hipermia, me decís que esa es eso. Una hipermia es una respuesta a un estímulo mecánico, Rodrigo. Hiperemia. Bueno, entonces, un booleano duele a comer dulces. A ver, eso no me gusta tanto,
A ver, si duele porque como dulces, eso ya está guardado en un atributo que ya teníamos definido, ¿sí? ¿Que cuál era? Acá estoy diciendo por qué me duele. Y justamente teníamos un atributo que se llamaba motivo del dolor o duele porque. Lo único que cambió acá, lo único nuevo, es ¿qué cosa? Que apareció un nuevo valor. ¿Sí? Hasta ahora los valores del motivo del dolor eran frío, calor y exploración. Ahora me aparecieron nuevos valores. ¿Sí? Me apareció comer dulces, comer ácido o cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, efectivamente, lo que aparece es un nuevo valor, pero el atributo parecería ser el mismo. Profe, pero también, Sí. como pone Rodrigo en el chat, comida no vendría siendo un nuevo valor, porque siempre describe no la comida en general, pero sí lo que come, frío, calor, ácido, dulce. Sí, a mí me hace un poco de ruido esto que dice cualquier cosa. Es como que para qué me aclaró dulce y ácido si en verdad dolía al comer, ¿no? Creo que entiendo que viene por ahí la pregunta. Bueno, también es verdad. O sea, duele al comer. Básicamente eso. O sea, lo que tenemos es duele con el frío, con el calor, con la exploración y al comer. Ahora más adelante vamos a ver que en algunos momentos duele solamente con lo dulce, ¿sí? Calculo que por eso está esta aclaración, pero ahora duele al comer, a comer cualquier cosa, ¿sí? Si duele al comer cualquier cosa, quiere decir que no importa, duele al comer, ¿sí? Así todo, lo mismo que uno viene haciendo en cualquier otra disciplina, si ustedes detectan que la comida es algo súper importante en esto, uno podría hacer un concepto que se llame comida con los atributos y con sus determinados valores, pero eso no está tan asociado al conocimiento, ¿sí? Eso está más asociado a algo externo, pero no estaría mal, nunca está de más seguir modularizando el problema, ¿sí? Eso nunca estaría de más. En este caso, ahora leemos uno más, vamos a ver que no es necesario, ¿sí? A ver, achicamos o cambiamos el atributo por duele al comer. Ok, a ver, todas esas cosas no están mal, pero yo las veo como que efectivamente están embebidas en motivos del dolor, ¿sí? Comer es un motivo del dolor, ¿sí? A ver, si vos haces otro más que dice, por ejemplo, tenemos motivo del dolor, si haces uno más que se llame duele al comer, y lo querés pensar como booleano, ese duele al comer también es un motivo del dolor, ¿sí? Entonces me parece que en este caso separarlo en dos atributos distintos podría ser un problema más que un beneficio, ¿sí? Porque estás tratando de guardar lo mismo. ¿Bien? Bueno, entonces por ahora lo que apareció es dos nuevos valores, o tres nuevos valores si querés, asociados a que los motivos del dolor pueden ser dulce, salado, dulce, ácido o cualquier cosa. ¿Sí? Y apareció algo más, a ver, tipo de dolor, ¿sí? El fugaz ya estaba, pero ahora aparece uno más, que es localizado. ¿Sí? Localizado es otro tipo de dolor. En este caso también está ligado al fugaz, pero son distintos. Bien. A ver, tercer párrafo, a ver si nos dice algo nuevo. Nos vuelve a hablar. Ah, esperen. Hablemos de la nueva enfermedad o la nueva afección. ¿Nos aporta algo esta nueva afección? ¿O la podemos guardar en lo que ya tenemos? Por ahora teníamos una afección que tiene un determinado nombre. O sea, el atributo es nombre y los valores, por ahora teníamos un único valor que era atrofia pulpar. ¿Sí? Ahora, ¿qué apareció? Sería otro valor de la misma Exactamente, es afección. otro valor del mismo atributo. ¿Sí? El atributo por ahora sigue llamándose nombre, ¿sí? Pero efectivamente la afección tiene un nombre y ese nombre puede ser o atrofia pulpar o hiperemia pulpar. Bien, vamos con el tercero. Dice, bueno, otra vez, primero empieza a hablar del diente, ¿sí? La pieza dentaria tenga manchas localizadas, eso ya lo teníamos. Y la exposición pulpar sea íntegra, que esto ya lo teníamos, creo yo, ¿dónde está? Íntegra, ¿sí? Y tenga dolor al frío. Esto también ya lo tenemos un motivo del dolor, frío, al calor, al masticar dulce,
esta como la ven. Acá me cambió el verbo, ¿sí? En vez de comer me puso masticar, Claro, pero pero igual es lo al final mismo. vuelve a decir otro alimento. Y O sea, encima es como dice te... cualquier otro alimento, efectivamente, me está diciendo lo mismo. Pero acá quiero hacer principal referencia a que masticar, masticar dulce, no es un nuevo valor, ¿no? Es un valor que ya teníamos en comer dulce. O sea, simplemente me generó un sinónimo entre comer y masticar. Esto nuevamente habría que siempre chequearlo con el experto y preguntarle, che, comer y masticar, cuando vos me decís comer y me decís masticar, ¿me estás diciendo lo mismo? Entonces ahí te va a responder, sí, es lo mismo, no, no es lo mismo, o determinadas cosas. Instrumento explorador, sí, efectivamente, no sé si entendí. Cambio sobre la exploración, ¿no? A ver, vamos a ver lo que me están diciendo por ahí. Déjame identificar eso en el texto. Exposición pulpar sea íntegra, tenga, acá está medio redactado, pero bueno, dolor con el frío, con el calor, bla, bla, bla. Alimentos dulces, ácidos, cualquier otro tipo de alimento. Ah, bueno, eso todavía no lo había leído. Sí, dice después, a la exploración. No, exploración se refiere, ahí te entendí, a tu exploración. O sea, vos, cuando vas al médico, exploración se refiere a por ahí tocarte con el dedo, mismo con la saliva, con la lengua. Vieron que no sé si alguna vez tuvieron caries. Las caries muchas veces duelen. Si te pasas la lengua, genera como, decir, como un vacío y duele, o mismo con el dedo, con cualquier cosa puede llegar a doler. A eso se refiere con exploración, entiendo yo. No solamente con el instrumento del dentista. ¿Sí? Reitero, siempre ante la duda, consultarle al experto, a ver a qué se refiere con exploración, pero creo que acá yo creo que es claro, no sé si alguno entiende otra cosa, pero para mí exploración se refiere a eso, a tocar el diente con algo, ¿sí? Bueno, el dolor, que sea persistente, este no me acuerdo si estaba, parecería que no, este es un tipo de dolor persistente, antes teníamos localizado y fugaz y ahora aparece persistente, y otra vez aparece localizado, estamos en presencia de una pulpitis infiltrativa. Entonces, en este párrafo, ¿qué cosas nuevas aparecieron? A ver, primero lo más fácil, de lo más fácil a lo más difícil, la afección sigue teniendo un atributo que se llama nombre, y ese nombre ahora tiene un nuevo valor, que se llama pulpitis infiltrativa. ¿Qué más apareció? En el tipo de dolor teníamos localizado y fugaz, ahora aparece un nuevo valor que se llama persistente. ¿Sí? Eso es como lo más claro hasta ahora. Y siempre lo más confuso, por lo menos en este ejemplo, persistente es contrario a fugaz. Eh, no son lo mismo, está claro. Persistente es que es continuo en el tiempo y fugaz habíamos dicho que era rápido o intermitente. Ahora no sé si quiere decir lo contrario. ¿Sí? Eh, Te diría que no, lo contrario no son. Porque, a ver, persistente quiere decir que duele todo el tiempo. Lo contrario a doler todo el tiempo, yo entiendo que es no doler de a poco. ¿Sí? Entonces, pero bueno, esos detalles, nuevamente, no quiero ser reiterativo con esto, pero esos detalles técnicos no soy yo el que lo tiene que responder, ¿no? Yo te digo lo que interpreto, justamente que no son lo contrario, son cosas distintas, pero no son los contrarios. ¿Bien? Fugaz y persistente no son antónimos, sino no son lo contrario. Bien. Bueno, localizado es que duele en un determinado punto. ¿Y qué cosa apareció? Motivos por los que duele. Frío, calor ya lo tenemos. Dulces, ácidos, cualquier otro tipo de alimento. Exploración ya lo teníamos. O sea, no agregó nada. Este texto no agregó nada más que el persistente. Fue lo único que agregó. ¿Sí? Ahí está, mostrarle a tu padre. Y después que nos chequee si el texto está bien, porque por ahí el texto dice cualquier cosa. No. Profe, Sí, metí obvio. una Decime. googleada y Sí. persistente y fugaz son antónimos porque se refieren a la duración en el tiempo, no al dolor en sí mismo. O sea, cuando dice persistente es que dura Sí. mucho tiempo, fugaz que dura poco tiempo y que pasa rápido. Ah, ok. Bien, tiene sentido. Yo seguiría defendiendo lo que decía, pero bueno, está bien. Si se lo está mirando desde el poco tiempo, mucho tiempo. En ese sentido son antónimos. Pero bueno, persistente yo lo asociaba como que duele todo el tiempo.
entonces lo contrario sería que no duela. Pero bueno, sí, si lo dice así el diccionario, la googleada, damos por más válido eso que lo que dije yo. Pero bueno, reitero, nuevamente el experto es el que tiene que siempre que responder eso. Pero bueno, desde ese punto de vista tiene sentido que sean antónimos, ¿sí? Duele poco tiempo, duele mucho tiempo. ¿Bien? Sí, recurrente sería que vuelve con frecuencia. Bien, bueno, entonces, resumiendo, en este tercer párrafo apareció una nueva palabra que es persistente, que es un tipo, un valor del tipo de dolor, y nada más, simplemente apareció un nuevo nombre de una nueva enfermedad, de una nueva afección. Bueno, no iba a leer todos, pero ya falta poquito, así que leemos todos. Vamos con otro más. Dice, acá no habla de la pieza dentaria, pero asumimos que sí. Nos dice que las manchas son localizadas, eso ya lo teníamos, manchas localizadas ya existía, así que en el tipo de textura tenemos localizada. Esta palabra es nueva. La pulpa está hipertrofiada, ¿sí? Esa palabra es nueva, es un nuevo tipo de pulpa, ¿sí? Antes en tipo de pulpa teníamos íntegra, nada más. Déjenme chequear si teníamos algo más. Sí, solamente íntegra. Ahora parece que la pulpa puede estar hipertrofiada. ¿Sí? Son palabras feas, pero así son. Y después el tipo de dolor, motivos del dolor, perdón, son el calor, la exploración, nada más, y duele de forma localizada. En algún determinado punto duele. Bueno, todo esto es un pólipo pulpar. Acá, a ver, en este texto apareció algo nuevo. Bueno, sí, ya lo dije, ¿no? Hipertrofiada, la pulpa está hipertrofiada. Entonces, ¿eso cómo repercute en nuestro pequeño análisis? Hipertrofiada suena a tamaño de pulpa. Eh, Tendrá algo que ver con el valor que definimos en íntegra, porque justamente exactamente. Está ligado a el estado de la pulpa, ¿sí? O el tipo de pulpa. Habría que investigar bien qué es la pulpa y cómo se la define, pero está ligado a cómo está la pulpa, ¿sí? Por ahora la pulpa siempre estaba íntegra, pero ahora en este caso nos dice, che, mirá que si la pulpa está hipertrofiada, es otra cosa, ¿sí? Es un nuevo valor de cómo está la pulpa, ¿ok? O sea, lo que quería decir es que el atributo ya lo teníamos, más allá del nombre que le hayamos puesto, el atributo ya lo teníamos, solamente que por ahora tenía un único valor, que era íntegra, ¿sí? Vos sos dentista y solamente estudiaste la parte de la pulpa está íntegra. Bueno, ahora te dicen, no, mira, tenés que estudiar también qué pasa cuando la pulpa está hipertrofiada. Eh, Habría que chequear nuevamente qué significa hipertrofiada. Todo lo que todo lo que parece atrofia, me da como muerto o algo por el estilo. Así que parecería ser como que la pulpa está en las últimas, ¿sí? Pero bueno, habría que investigar esto o hacer un diccionario que diga hipertrofiada qué significa. Vamos a ver si en el ejemplo justamente eso está desplegado. Bueno, si pasa todo eso, tenemos un pólipo pulpar. Entonces, lo único nuevo que apareció es un nuevo valor asociado a la pulpa que se llama hipertrofiada y nada más, no apareció nada más. Y en la última narrativa nos dice que si las piezas dentarias tienen, por fin apareció algo nuevo, manchas difusas, hasta ahora eran manchas localizadas siempre, ¿sí? En todo momento eran manchas localizadas, ahora apareció algo nuevo, manchas difusas, así que el atributo que nosotros llamábamos textura, donde la textura teníamos las manchas localizadas, etc. Bueno, ahora aparece que en la textura hay manchas difusas, ¿sí? La cavidad, por ahora en la cavidad siempre teníamos dura, ¿sí? Cavidad dura, acá ni siquiera tenemos cavidad, acá tampoco habla de la cavidad y acá nos dice que la cavidad no es dura, no nos dice que es blanda, simplemente nos dice que no es dura, ¿sí? Entonces ahora tenemos dos valores para cavidad, ¿sí? Después nos dice que la pulpa está parcialmente o totalmente destruida. Entonces acá también podría ser que esto repercute en el tipo de pulpa o estado de la pulpa. Podríamos poner, acá lo podríamos desglosar si quieren. Podríamos decir, la pulpa, además de ser íntegra, estar hipertrofiada, la pulpa podría estar parcialmente
destruida, totalmente destruida, o preguntar si hay alguna otra palabra asociada como, no sé, ligeramente destruida. ¿Bien? Exactamente, estados de la pulpa. No tiene dolor, miren, esta no la esperaba, ¿sí? En este tipo de afección no hay dolor. Entonces, en el dolor, además de decir, ¿dónde está? Esperen que lo identifico, fugaz. ¿Dónde está? Además de fugaz, teníamos persistente, localizado, y también podría no haber dolor. ¿Sí? Null, si quieren, como están diciendo por ahí, efectivamente. Uno de los valores de dolor podría ser null, como dicen por ahí, o sea, no tener dolor, vacío, o nuevamente si los dolores le preguntamos al experto y nos permite manejarlos numéricamente, sería cero, cero de dolor. ¿Sí? Bueno, en este caso lo que tenés es una gangrena pulpar. Bueno, entonces, resumiendo, ¿no? Por ahí me queda un poco largo el análisis. Tenemos un problema, lo queremos modelar, queremos hacer un sistema basado en conocimiento. Uy, alguien apague el micro, por fin, gracias. Queremos hacer un sistema basado en conocimiento, nos sentamos a charlar un poco con el experto nos explica cómo funcionan las cosas de la disciplina que uno vaya a modelar. En este caso el experto nos dijo todo esto, ¿no? Y asumimos que acá termina todo el conocimiento ligado a las enfermedades dentarias, ¿no? Entonces uno trataría de modelar todo lo que está asociado, ¿no? Obviamente acá te falta infinito, pero bueno, uno se sienta, trata de modelar todo el conocimiento asociado a esta disciplina que tiene ese experto. Identifica los conceptos, los atributos, los valores y genera, ahora sí, lo que se llama la tabla CAD. Se llama tabla, concepto, atributo, valor. Es lo que tenemos acá. ¿Sí? Que básicamente, esto que estuvimos hablando un poco en el aire, uno lo único que hace es, como lo hacíamos en objeto, como lo hacíamos en base de datos, le pone nombres propios. Entonces, nuestro concepto, nuestra tabla, nuestra entidad, acá se llama concepto, se llama pieza dentaria. Acá los atributos, vamos a ver qué nombres le puso la bibliografía. Los nombres siempre son respetando lo que dijo el experto. Entonces, la coloración, nosotros lo habíamos llamado textura, cuando empezamos a charlarlo. Bueno, acá se llama coloración. Los valores posibles de la coloración, manchas localizadas y manchas difusas. Acá uno en el universo de los valores no pone verde, rojo, azul, pone los colores que dijo el experto en ese gran debate que uno tuvo en su encuentro. Y lo último que aparece, que esto no lo charlamos, es que por lo general a los valores se les asocia una sigla para que todos los futuros diagramas que vamos a hacer se entiendan un poco mejor, sean más visibles, si no van a aparecer muchas palabras, entonces se le asigna una sigla a los valores. Por lo general se utilizan las primeras letras de cada palabra y obviamente no se pueden repetir, es como un ID de caracteres. ¿Bien? Bueno, acá tipo de cavidad, ese creo que lo habíamos llamado así también, tipo de cavidad. La cavidad puede ser dura o no dura. El estado de la pulpa, este también medio que lo fuimos llamando siempre distinto, pero bueno, estado de la pulpa es como lo menciona acá la bibliografía. Nos dice que puede estar íntegra, hipertrofiada. Ah, bueno, y esto que les dije, que podríamos hacer totalmente destruida, parcialmente destruida, y hasta ahí nada más, ¿sí? Es importante que acá lo puso como una sola cosa, ¿sí? Como lo dijo el experto. El experto dijo parcial o totalmente destruida. Entonces acá tiene que estar en una sola línea. Pero bueno, si por algún motivo puede ser que en algún momento sea parcialmente destruida y en otra enfermedad que esté totalmente destruida, estaría bueno que esté separado. Acá la sigla dest, destruido. Bueno, este yo lo llamé duele por. Bueno, acá dice que duele con. O sea, nosotros estamos quizás muy arraigados a la notación que utilizamos siempre en programación, ¿no? En objetos y en otras hierbas. Pero bueno, acá obviamente en el atributo no puede ser más ligado al español, si quieren. O sea, acá no hay que usar ni camel case ni nada por el estilo. Cada uno lo escribe de la mejor forma que cree. Bueno, el atributo acá se llama duele con o duele al. ¿Sí? Después a la hora de programarlo, ahí sí nosotros vamos a tener que respetar los estándares de programación, pero por ahora estamos simplemente modelando el conocimiento, así que no hay nada de eso. Bueno, motivos del dolor: frío, calor, explotación, comer dulces, comer ácidos, comer cualquier cosa, básicamente comer. Sus siglas,
tipos de dolor: fugaz, persistente, localizado o sin dolor, ¿sí? O en este caso ninguno, null, como habían dicho por ahí. Y bueno, las afecciones, que son las que estaban ahí, ¿no? Las voy a volver a pronunciar porque las voy a pronunciar mal. Así que eso que estuvimos debatiendo en el aire es lo primero que uno hace cuando se topa con el relato de un experto o con, en este caso, un texto experto. Bueno, hasta acá me van siguiendo. Este es el primer paso que hay que realizar siempre. Primero, Sí. primero segundo paso, porque hay otro paso que se realiza casi que en conjunto, que es que cuando te va contando cómo es justamente la disciplina, cuando te va contando qué cosas desencadenan determinadas enfermedades, vos también tenés que hacer un mapa de relaciones de conceptos. O sea, cuando uno, a ver, esto nos pasaba también en base de datos o en objetos, cuando uno genera una clase, cuando uno la va escribiendo, uno inconscientemente ya está pensando para qué hizo esa clase y con qué se va a relacionar. ¿Sí? Casi que es inmediato. Es muy difícil que uno piense en una clase sin haber pensado en con qué otras clases se relaciona. ¿Sí? Es muy difícil que eso no lo hayan hecho, porque uno siempre se tiene que plantear, che, ¿esta clase se va a relacionar con algo de todo lo que hice o lo estoy haciendo en medio y va a quedar en el aire? Entonces acá pasa lo mismo, ¿no? Uno cuando identifica los conceptos, trata de modelar también las relaciones que hay entre todos los conceptos que haya identificado. En este caso hay dos conceptos, obviamente están relacionados, y bueno, y este verdaderamente sí se parece mucho a un DER. Tenemos todos los conceptos y las relaciones entre ellos, ¿sí? Acá no hay mayores estándares de cómo se moldean, y simplemente una flecha que nos dice en qué sentido es la relación. En este caso, es en los dos sentidos, ¿sí? La pieza dentaria está enferma y cuando tenemos una determinada enfermedad, esta enfermedad está asociada a una pieza dentaria, ¿sí? No siempre va a ser así, obviamente. ¿Por qué? Porque los tipos de enfermedades que estuvimos charlando, atrofia pulpar, pólipo pulpar, etcétera, 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 son enfermedades dentarias, ¿sí? Acá por ahí digo una guarrada que no tiene nada que ver, pero no sé, se me ocurre el cáncer. No sé si uno puede tener cáncer en las dentaduras, no tengo idea. Pero bueno, el cáncer podría estar asociado a otro tipo de órganos o piezas del organismo, ¿sí? Huesos, ¿sí? Calculo que si hay cáncer de huesos podría haber cáncer en la dentadura, no sé, desconozco. Pero bueno, ¿por qué doy el ejemplo? Porque acá la relación es como obvia, ¿no? Que la enfermedad sí o sí está asociada a la pieza dentaria porque son enfermedades de los dientes. Pero podría haber enfermedades que además de los dientes estén en otros lugares. Reitero, habría que chequear. ¿Sí? Acá por suerte tenemos a un pseudo experto o hijo de un experto que para la próxima nos puede averiguar si existe el cáncer dentario o algo así. Pero bueno, quería hacer esa aclaración, ¿no? Acá la relación es obvia porque estamos hablando de dientes y enfermedades de dientes, nada más. Bueno, y la lectura, obviamente siempre con algún textito que nos ayude eh, a, a identificar qué nos dicen las relaciones. Bien, y bueno, ahí Rodrigo nos dice que sí que podría ser. No me acuerdo si Rodrigo era el hijo del dentista, pero bueno, confiamos a Rodrigo. Bien. Bueno, entonces hasta ahora el experto nos dice su conocimiento, nos escribe su conocimiento y tratamos de modelar conceptos, relaciones entre conceptos y a esos conceptos asociarles atributos, valores y siglas. Por ahora bien sencillito lo que vamos haciendo. Bueno, un breve parate, me dicen si me fueron siguiendo. Yo entiendo que es bastante intuitivo porque si uno lo mira, es básicamente lo que venimos haciendo con cualquier texto de cualquier programa que tengamos que hacer. ¿Cuál es la gran diferencia acá entre lo que venimos haciendo cuando, no sé, ustedes en objetos 2 les dan un texto de, no sé, consumo energético y tienen que hacer la factura de Desur? ¿Cuál es la diferencia entre el análisis de ese texto y de este texto? Porque por ahora, nada, parece una clase con atributos y con valores, con la sigla nuevo nada más, pero el resto parece todo lo mismo. ¿Dónde está la diferencia? Si es que hay una diferencia con el modelado tradicional. Porque si yo les cambio concepto por clase, me van a decir, ah, es lo mismo, ya lo vimos. Bueno, sí, efectivamente parece lo mismo, pero ¿dónde está la diferencia? En ningún lado uso valores como pensábamos. No sé si te seguí ahí, Rodrigo.
pero va más ligado a lo que dice, del 1 al 10. Bueno, eso porque no me lo dijo el experto, porque no lo decía el texto. No descarto que se pueda utilizar valores. Yo nunca utilizo algo que el experto no me dijo. Acá el experto no nos dijo nada de valores, yo no los uso. Seguramente en la vida real se usen escalas numéricas para dolores o para cosas parecidas. Pero bueno, la diferencia entre el análisis de cualquier texto y el análisis de este texto particular es que este texto viene dado por un experto. El texto, a diferencia de otro texto tradicional, es un texto que seguramente no entendemos, seguramente no lo entendemos, que tiene muchísimas palabras que no comprendemos, ¿sí? Y por lo general, creo que alguien lo dijo, ese texto que uno está tratando de diagramar, por así decirlo, es conocimiento del tipo privado de una o algunas personas, ¿sí? Entonces, nunca, hasta ahora hicimos eso. Obviamente, nosotros en nuestros ejemplos termina siendo un texto, pero el ingeniero del conocimiento trabaja con conocimiento no solo público, sino con conocimiento privado. Entonces ahí está la diferencia. Este textito que está acá es un texto que alguien me dijo y me dio su conocimiento privado de la mejor forma posible, ¿sí? Y es importante que el médico, en este caso, me pueda decir gangrena pulpar, que el médico me pueda decir pólipo, que el médico sepa definirme qué quiere decir persistente, qué quiere decir fugaz. Porque si el médico no sabe hacer esto, estoy al horno y no voy a poder modelar nada. Entonces ahí vemos que el conocimiento tiene que ser pasado a forma tangible, es decir, el doctor, en este caso, tiene que describirlo con algún lenguaje formal. ¿Sí? En este caso es este lenguaje. Bueno, entonces hasta ahora tenemos conceptos, las relaciones entre los conceptos, atributos, valores y siglas de esos conceptos. Lo próximo que viene, también se podría hacer casi que en simultáneo, porque a medida que el experto te va hablando y te dice pólipo, levanta la mano y le decís ¿qué es un pólipo? No tengo idea, seguramente pólipo es una palabra que se utiliza no solamente para pulpas y para dientes, entonces lo otro que se suele realizar con cada una de las palabras que no sean intuitivas para el saber natural de cualquier persona, ¿sí? Lo que se hacen son una tabla de diccionarios de conceptos, ¿sí? Donde reitero, diccionario de conceptos, ¿qué quiere decir? Acá está, si no me equivoco, está desdoblado, ahora cuando avance lo vemos, pero ¿qué es lo que hay que poner en los diccionarios? Acá está súper cortado esto, ¿no? Muestra solamente 2 ejemplos, pero ¿qué tendríamos que poner en un diccionario? Medio que ya lo dije. Bueno, sí, efectivamente. Definiciones de, no solamente, a ver, a lo que voy es que no solamente de los conceptos, ¿sí? Definiciones de todo lo que haya. ¿A qué me refiero? Concepto, no solamente de los conceptos, ¿sí? ¿Se entiende lo que quiero marcar? Que no hay que definir solamente los conceptos, o sea, no es que solamente tengo que hacer un diccionario de pieza dentaria y un diccionario de afección dentaria, no. Tengo que definir cualquier cosa que aparezca en la tabla que yo no esté seguro qué significa. También de los atributos y también de los valores de los atributos. ¿Sí? Todo tiene que estar en los diccionarios. Reitero, acá en el ejemplo parecería ser que solamente lo hice de los conceptos, ¿sí? Que quede claro que de este texto yo tengo que poner, en lo que les estoy mostrando ahora, la definición de todo, de toda la palabra que uno podría estar confundido o dar o prestar a la confusión. Entonces, si por algún motivo vos pensás que color puede ser un motivo de conflicto o algo que haya que definir, lo pones en tu diccionario de conceptos, ¿sí? En tu diccionario general de este sistema. O sea, todo lo que preste a confusión tiene que estar en el diccionario. Acá particularmente, si no me falla la memoria, está separado en conceptos y en atributos, pero cualquier otra palabra que aparezca podría estar en los diccionarios, ¿sí? O sea, cualquier palabra que vos sentís que no es una palabra que todo el mundo que va a utilizar tu software, utilizar entre comillas, o sea, que va a trabajar en la programación de tu software, todo eso tiene que estar en el diccionario. Bueno, ¿qué es un diccionario? Bueno, un diccionario es más o menos lo que uno ya imagina, ¿sí? Tiene que poner una definición
¿sí? Pero además de una definición, tiene que poner lo siguiente. La función, el o los sinónimos, ¿sí? En algún momento del texto yo les había dicho, no sé si esto es lo mismo que otra cosa, no me acuerdo a qué se refiere. Acá, miren, justo lo que yo había preguntado. Yo en algún momento dije, no sé si afección y enfermedad son lo mismo, que no lo sabía. Bueno, acá gracias a esta tabla me entero que sí son sinónimos. Ah, masticar y comer, ahora vemos si está justo en el ejemplo. Pero bueno, es importante esto de los sinónimos, ¿sí? Porque yo hasta hace 2 slides atrás no estaba totalmente seguro de si afección y enfermedad son lo mismo. Bueno, acá el experto me ayudó a construir esto y me está diciendo, no, sí, afección y enfermedad son lo mismo, y de hecho son lo mismo que infección. Esta también es menos trivial, ¿no? Infección y enfermedad, acá el experto me está afirmando que son lo mismo, ¿sí? Buenísimo, excelente. Bueno, acá están todos los atributos. En caso que algún atributo no sepamos lo que quiere decir, también lo definimos. Y lo más complicado del diccionario, más allá de que tenemos que poner un concepto, una definición, funciones, sinónimos, atributos, en el caso que sean conceptos, es el derivado de. ¿Qué creen que quiere decir esto? Por ahí con el ejemplo lo sacan. Hay que agregar, esta columna es la más conflictiva del diccionario de conceptos. Esta columna sí es solamente para los conceptos, el resto de las cosas no van a tener un derivado. En esta columna lo que tratamos de ejemplificar es lo siguiente. Bueno, en este ejemplo es muy pavote porque tenemos solamente 2 conceptos, pero si uno tiene que modelar justamente el saber experto, seguramente conceptos haya muchísimos, y hay algunos conceptos que dependan o derivan de otros. ¿Qué quiere decir? En nuestro ejemplo, uno no puede tener una enfermedad dentaria si no tiene dientes, ¿no? Es como, a ver, ahora que a medida que lo voy diciendo, se me va ocurriendo una analogía con algo que ustedes también ya saben o ya utilizan. ¿Con qué cosa? Una especie de herencia, no, herencia no es la palabra correcta, exactamente, una relación fuerte o una relación débil, a eso está asociado. Afección dentaria, ¿está asociado fuertemente a algún otro concepto? Y sí, el diente, ¿no? Si no tuviéramos dientes, no existirían las afecciones dentarias. Entonces, esto es un poquito lo que me está diciendo acá, ¿no? La afección dentaria es un derivado de la pieza dentaria, ¿sí? Entonces, esto es importante, ¿bien? La pieza dentaria no deriva de nada, por lo menos en nuestro texto. La pieza dentaria existe y punto, no depende de nada, no deriva de nada. La pieza dentaria existe, punto. Ahora, la enfermedad va a existir solamente si existe una pieza dentaria que tiene determinadas características. Entonces, esta columna nos dice eso. ¿Bien? Y bueno, si no me falla la memoria, ahora aparecen las definiciones de atributos y de valores. Vamos a ver cuáles eran. Acá lo tenemos. Seguimos definiendo, generando nuestro gran diccionario de saber. ¿Sí? Por ahora teníamos simplemente definidos los conceptos. Ahora vamos a definir los atributos y, por qué no, algunos de sus valores. Miremos lo siguiente. Para cada atributo, lo que tenemos que hacer es ponerle el nombre, ¿sí? Es decir, nombre del atributo, tipo. No los quiero marear, vamos a la tabla CAP, que es la más clara. Teníamos la pieza dentaria, afección dentaria, son los conceptos. Bueno, la afección dentaria tiene un atributo que se llama tipo, ¿sí? Pasemos a el diccionario, acá lo tenemos. Nombre del atributo, tipo, ¿sí? Concepto. El concepto asociado a este atributo es la afección dentaria. Descripción. Acá viene cualquier tipo de definición que nos garantice a qué nos referimos con tipo de afección, ¿sí? Tipo de afección dentaria es que se diagnostica sobre una pieza dentaria. Los valores, separados por coma, acá todo lo que teníamos en la tabla CAP, separado por coma. Rango de valores, esto también respondiendo a lo que habían dicho por ahí. Si es numérico, o quizás si es hasta incluso alfanumérico, podríamos poner el rango, entre qué el rango se mueve, ¿sí? Y esto es bastante interesante. Números de valores por caso. Esto también es importante. A ver, acá dice 1, pero analicémoslo. A ver, ¿está bien o está mal este 1 y qué quiere decir este 1?
Esto quizás es lo más nuevo hasta ahora. ¿Sí? Todo lo otro era como medio obvio. Que una afección no pueda tener dos nombres o dos Eh, tipos. no, eso no me gusta tanto. A ver, otra vez, que una afección no pueda tener dos. ¿Dos qué dijiste? O que dado determinados síntomas, solo aplica un tipo de afección. Ok, eso me gusta más. A ver quién más me lo responde. Eso me gustó más. Bueno, sí, lo que dijo Ramiro es efectivamente lo que me dijeron ahí cuando habilitaban el audio, que no llegué a ver quién era. A ver, alguien más que lo quiere decir, pero es eso. ¿Sí? Ahora, ¿está bien o está mal que diga uno ahí? Bueno, sí, siempre habría que consultar al experto. Ante la duda, consulta a su médico, obviamente. Pero estoy casi seguro que esto está mal, ¿no? Pero analicemos el por qué el uno o por qué no el uno. ¿Siempre vas a tener un tipo de afección dentaria? Es la pregunta que yo les estoy haciendo. Y no, yo puedo ir al médico, me puede decir, no, mira, tenés dolor al frío, calor, bla, 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 atrofia pulpar, bla, bla. Ah, mira, tenés caries. Pero también encima tenés atrofia pulpar y mira, encima tenés, yo calculo que es bastante natural que alguien en una misma pieza dentaria tenga más de una enfermedad. Normalmente habría que consultar al experto, pero creo que es bastante obvio que podría llegar a pasar. Entonces, este uno acá me hace un poco de ruido. Entiendo que el uno, a ver, entiendo no, es así. El uno está puesto porque en el texto, según todos los diagnósticos, cada diagnóstico tiene una sola enfermedad. ¿Sí? Y el texto es el conocimiento puro, el texto es el conocimiento, el texto es el saber. Yo no puedo andar diciendo, ah, no, eso no es así. Por eso acá se puso un uno, pero para entender lo que se pone acá, sepan que se refiere a eso. ¿Sí? Si podés tener más de una enfermedad, más de una afección dentaria, caería un 2, un 3 o lo que sea. ¿Sí? ¿Entiende? En el texto no pasa, por eso se puso un 1. Pero en la naturaleza parecería ser que este 1 podría ser más. ¿Sí? Y después, bueno, formato de salida del tipo. Bueno, el tipo obviamente es una cadena de texto, este no aporta mucho. Así que el más importante de esto es este justo de acá, el número de valores por caso. O sea, básicamente este diccionario de atributos no es otra cosa más que un conjunto de definiciones que justamente describen a el atributo, ¿no? Cada uno de los valores, cuántas, con qué recurrencia aparece alguno de los valores del atributo, ¿ok? Y no mucho más, simplemente eso, definiciones asociadas al atributo. Bueno, hasta acá vamos. Todos estos estaban, si no me falla la memoria, estaban en Ingeniería 3. Yo acá, déjenme chequear, yo lo tenía separado, pero puede fallar. Acá está. En Ingeniería 3 teníamos un ejemplo mucho menos feliz que este. Díganme si están viendo. Este es el apunte de Ingeniería 3. ¿Se ve bien? Buenísimo. Bueno, en Ingeniería 3 también estaba la tabla CAP o TCAP, como la llamamos ahora. Leves diferencias, según el autor de cada tabla, pero la idea es la misma. El ejemplo de Ingeniería 3 era ligado a soldadura. O sea, un ejemplo bastante menos natural que el de los dientes. O sea, todos mal que mal fuimos alguna vez a un dentista. No sé si todos alguna vez estuvimos ligados a las soldaduras. Entonces, este ejemplo a mí, de hecho yo cuando expliqué Ingeniería 3 lo pasé súper por arriba, porque tiene palabras súper complejas y muy difícil el seguimiento, pero lo que quiero que vean es la estructura del ejemplo. ¿Sí? Tenemos un concepto que se llama electrodo, atributos, en este caso nombre del electrodo, penetración dada, propiedades mecánicas, operatividad, contenido de hidrógeno, terminación del cordón, terminación de cordón dada, penetración. Bueno, o sea, todo esto es sobre el concepto electrodo. Los valores ligados a cada uno de los atributos. Después aparece otro concepto, en este caso soldadura. No nos importa lo que es, simplemente les estoy mostrando que la estructura es la misma que la que habíamos visto en ingeniería. Los tipos, los atributos, cada atributo con sus valores. Bien. Después vimos el diccionario, donde acá sí se entiende un poquito más,
se entiende entre comillas, se ve un poquito mejor la estructura de un diccionario, donde uno pone cualquier palabra, no solamente la de los conceptos, y lo define, y después ahí sí uno lo desglosa en lo que estuvimos charlando recién, ¿sí? Las definiciones de atributos y las definiciones de los conceptos. Bueno, acá están todas las definiciones en Ingeniería 3 en una banda, ¿sí? Bueno, y ahora pasamos a la nueva parte que ahora volvemos. Pero nada, quería mostrarles que eso que teníamos en Ingeniería 3, que yo lo pasé súper por arriba, lo había hecho con esta intención, porque sabía que en esta materia lo íbamos a explicar un poquito mejor. Entonces simplemente por eso lo había pasado por arriba aquella vez. Pero vean que es lo mismo, ¿sí? Lo mismo, acá tiene más colores, pero es la misma cosa. Entonces, por ahora, diccionarios, tabla CAP y tabla de relación de conceptos. Bueno, lo siguiente, todo esto que estuvimos viendo, seguimos con el modelado estático, ¿sí? CAP, diccionarios, mapas de relaciones, definiciones de atributos. Ahora vamos a pasar a lo que se llama el árbol de descomposición. Seguimos acá, seguimos dentro del modelado estático del conocimiento. Pasamos a ver un poquito cómo es esto del árbol de descomposición. Es bastante sencillo. También estaba en Ingeniería 3. Básicamente lo que hacemos es separamos por niveles, o sea, le damos una jerarquización a los conceptos que tenemos. Por ahora teníamos dos conceptos, son solamente dos conceptos, que es la pieza dentaria y el tipo de afección. Y este tipo de diagramas se los lee o se los interpreta de abajo hacia arriba. O sea, si uno necesita saber la afección dentaria, tiene que identificar todos los inputs que están abajo. Bien, entonces, por ejemplo, voy a inventar para que se entienda más el ejemplo. En este ejemplo, para conocer la afección dentaria, ¿qué necesito? Tengo que ver qué cosas hay abajo, qué conceptos están por debajo de la afección dentaria. En este caso, el único concepto que tenemos asociado es la pieza dentaria. O sea, yo necesito ingresar todas las características de la pieza dentaria para saber qué afección tengo. ¿A qué me refiero con que voy a modificar el ejemplo? Que supongamos que, no sé, alguna de las señales vitales del cuerpo también son importantes, así que voy a agregar un nuevo concepto que serían, no sé, señales vitales, no sé, por ejemplo, no sé, presión arterial, temperatura, supongamos que esas también son importantes para detectar la enfermedad dentaria. Entonces tendríamos que la afección dentaria dependen, ¿sí? Y para identificarlas tengo que sí o sí analizar el estado de la pieza dentaria y además el estado vital. O sea, tiene un nombre eso, no me acuerdo. Los signos vitales, ahí está. Y también los signos vitales. Entonces, esto me quedaría que la descomposición de 0 está dado por 1 y por 2. ¿Se entiende? Este caso, como es tan sencillo, por ahí no se ve, pero serían qué conceptos tengo que analizar previos a analizar la afección dentaria. ¿Ok? Eso es el árbol de descomposición. Simplemente jerarquizar a los conceptos. Lo que hay que hacer es lo que acabo de decir, jerarquizar a los conceptos. ¿Qué quiere decir eso? Los conceptos se tienen que leer de abajo hacia arriba y relacionarlos entre sí. Y los conceptos de arriba se ejecutan solamente si uno ya analizó los conceptos que están por debajo. Esto no son solamente para 2 niveles, podrían ser 10 niveles, 15 niveles, 1000 niveles. Lo importante es que para conocer cómo la evolución del concepto superior, hay que analizar los conceptos inferiores. Eso es un árbol de descomposición. ¿Vamos bien? No dice mucho, sino que simplemente le agrega un poquito más de valor a esto, ¿sí? A esta relación, ¿sí? Esto es como una relación bastante genérica, no me dice mucho. Me dice, la pieza dentaria tiene una afección y la afección pertenece a una pieza dentaria. Ahora, ¿en qué orden se lee esto? Yo puedo identificar primero la afección y después ver al diente, y no sé, esto no me lo dice. Según esto, parecería ser un ciclo donde yo puedo pasar la información de un lado al otro. Bueno, en este tipo de descomposición, ahí sí nos dicen qué orden ocurren las cosas. Primero identifico al diente, primero chequeo el estado del diente, y después, recién, analizo la pieza la afección dentaria, ¿sí? ¿Vamos bien? Verdaderamente este gráfico simplemente hace eso, hace aclarar un poco las relaciones entre los conceptos, nada más. Y ahora vamos a pasar, ok, vamos a pasar a el otro gráfico importante. O sea, por ahora yo les estuve diciendo, el gráfico más importante hasta ahora de los que vimos es la tabla CAP. La tabla CAP, si uno no la acompaña en el diccionario,
es probable que uno no entienda nada, pero hasta ahora la más importante es la CAP. Bueno, ahora vamos a ver otra que es igual de importante, que es acá. Ya tenemos todo esto, ya hablamos, ahora vamos a hablar un poquito de la tabla de decisión. Es la tabla que nos liga un poquito todas estas, hasta ahora son todas palabras raras asociadas a conceptos, y sabemos que los conceptos internamente se relacionan. Bueno, ¿cómo se relacionan esos conceptos? Por medio de lo que se llama una tabla de decisiones. Tabla de decisiones, seguramente han visto en algún momento alguna tabla de decisiones, quizás en algún momento las hayan usado. Acá las tablas de decisiones son exactamente iguales, ¿sí? Son exactamente lo mismo, solamente que está ligado a lo que teníamos. Y miremos cómo funciona. A ver, mírenlo un segundo, a ver si entienden cómo es su funcionamiento. ¿Qué quiere decir esa R1, R2 hasta R5? Ah, bueno, en sistemas y organizaciones están viendo tablas de decisiones. Bueno, excelente. Básicamente las tablas de decisiones lo que hacen es, en columnas ponen, pues son las reglas efectivamente, pero en columnas, parezco tartamudo, ¿no? Estoy tratando de responder todo junto. Son las reglas, es cierto. Pero en las tablas de decisiones uno pone todas las posibles combinaciones que haya entre los valores de todos los atributos que tenemos. Básicamente eso es una tabla de decisión. Uno agrupa todas las posibles combinaciones que haya de las cosas y a cada combinación se fija a qué está ligado. ¿Bien? Eso es lo que hay que hacer en una tabla de decisiones. En este caso particular, vamos a ver, ahora lo vamos a analizar renglón por renglón, pero vamos a ver que algunas combinaciones faltan. ¿Sí? ¿Por qué? Habría que volver al texto, pero en el texto no dice que podés tener una pulpa hipertrofiada y que te duele solamente masticando ácido. Esa combinación no está en el texto. Sin embargo, tiene que estar en la tabla de decisiones. A lo sumo, en el resultado final le pones resultado final desconocido o le preguntás al experto, che, ¿qué pasa si solamente tengo esto? ¿Sí? Por ahí te dice, no, no tenés nada. Entonces, en las tablas de decisiones uno pone todas las posibles relaciones. ¿Sí? Y esta R, R1, R2, R3, no son relaciones, como estoy diciendo yo, sino que son reglas que se tienen que cumplir para que pasen determinadas cosas. Vamos a ver cómo hacemos esto. ¿Qué cosas tenemos acá? En primera instancia, tenemos coloración, tipo de cavidad, estado de la pulpa, duele con, tipo de dolor. ¿Qué es todo esto? Todo lo que está en gris. Valores, efectivamente, pero ¿valores de qué? Valores de atributos, efectivamente. ¿Valores de atributos de qué? Bueno, son las siglas también. Pues todo lo que me dijeron está correcto, pero no me dijeron lo que quería que me digan. De una pieza dental, efectivamente. Yo parto de la pieza dental y veo todas las posibles combinaciones que hay entre los valores de cada uno de sus atributos. ¿Sí? Ahora, ¿por qué parto de la pieza dental y no parto del tipo de afección? Si yo tengo dos conceptos, o arranco por uno o arranco por el otro. Ya fue. Listo. ¿Por qué estoy arrancando por este? Porque para eso es importante este diagrama. Porque uno arranca desde más abajo del árbol jerárquico de descomposición. O sea, siempre en la tabla de decisión uno arranca por los hijos para ver cómo repercuten en los padres. Efectivamente, por lo que vimos en el diagrama anterior. Porque si no me van a decir, ay, ¿por qué pusiste en ese orden las cosas? Bueno, justamente el diagrama anterior es quien te lo describe. Bueno, entonces acá uno pone todas las posibles combinaciones. Reitero, en este dibujo no están todas las posibles combinaciones, sino que están las combinaciones que según el texto dan una enfermedad. Bien, no me acuerdo las siglas, vamos a tratar de entenderlo. Coloración, ya empecé mal, con la primera yo no me acuerdo. No importa, no me acuerdo. Tipo de cavidad, dura. Estado de la pulpa íntegra, duele con frío, calor, exploración. Tipo de dolor, fugaz. Me faltó manchas localizadas, o erra difícil. Bueno, si pasa todo esto, tengo AP, atrofia pulpar, lo que era, o lo que sea que era. Y para eso están las siglas. Con esta combinación pasa esto. Con esta otra combinación, ¿sí? Manchas difusas, dura, íntegra, frío, calor, exploración, dulce, ácido,
comiendo y con tipo de dolor localizado tengo no me acuerdo, hipertrofia pulpar o algo parecido, difusa, bueno, gracias. Y bueno, así con todas. Como tenemos 5 resultados finales, acá hay 5 combinaciones. Pero lo que quiero que tengan claro es que cuando uno hace una tabla de decisión, tendría que haber una regla 6 que diga, voy a inventar nuevamente, mancha difusa, no dura, íntegra, solo frío y tipo de dolor persistente. O sea, esa combinación en mi relato experto no la tengo. Entonces, ¿qué tengo que poner en tipo de afección dentaria? Porque en una tabla de decisión siempre aparecen todas las posibles combinaciones. Efectivamente, uno lo que podría poner es desconocido. Ese desconocido va a desencadenar que le preguntes al experto, che, ¿qué pasa si tengo esto? Y el hombre te va a decir, o la chica te va a decir, no, no pasa nada, mira, casualidad que tenés todo eso, pero no es ninguna enfermedad, no pasa nada, en un par de días se te va. El dolor es azar, te duele porque comiste fuerte algo, porque mordiste fuerte un hueso, por eso te duele, pero no es ninguna enfermedad. Bueno, ese desconocido, vamos a tener que pasarlo a eso, es no hay ninguna afección. O sea, no puedo dejarlo en desconocido, sino que tengo que consultar qué pasa. O el experto te va a decir, uy, no, mirá, eso parecería ser una enfermedad, pero se está estudiando, todavía no se sabe. Entonces ahí se va a llamar enfermedad en estudio, posible enfermedad, consultar a un experto, no sé. O sea, tiene que haber una respuesta asociada a todas las posibles relaciones. No lo podemos dejar en desconocido porque no estaba la información. O sea, la información hay que preguntarla, ¿sí? Si después no es una afección, buenísimo, que no lo sea, pero que esté claro eso en la tabla de decisiones, ¿sí? No lo podemos dejar vacío o decir desconocido así porque sí. Que el desconocido esté asociado a un experto, que el experto te diga, no, mira, esa combinación de diagnósticos, de síntomas, no es conocida, por eso podés usar el desconocido, se está estudiando o lo vemos, interconsulta, como dijo alguien por ahí, o vemos si no tenés dos enfermedades, o vemos si la condición inicial estaba mal y en verdad tenés algún otro diagnóstico más que no te diste cuenta, o por ahí te hacen un estudio y te dan de comer caliente a ver si te duele, o sea, para ver si aparece alguna otra cosa que te haga entrar en alguna de las otras reglas. Así que bueno, esa es la tabla de decisión, ¿sí? Bueno, con esta tabla de decisión, lo que uno hace es, por primera vez, pasar a un diagrama que se parece mucho más al que nosotros conocemos, que básicamente es el de traducir todas estas reglas, ¿sí?, a un pseudolenguaje ligado a la programación, si quieren. Entonces, por ejemplo, la regla 1, ¿qué me va a decir? Que bueno, hablando rápidamente, ¿no? Va a decir que si la coloración tiene manchas localizadas y el tipo de cavidad es dura y el estado de la pulpa es íntegra y además, bla, 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 todo esto, entonces tenés atrofia pulpar, ¿ok? Entonces se trata de pasar estas reglas, que acá son bastante sencillas, muchas palabras raras, pero las reglas son sencillas. Se pasa a eso que se llama diagrama de reglas o de pseudo reglas, que es lo que está acá a continuación, ¿sí? Donde justamente todas estas reglas están descritas en este pseudo lenguaje. ¿Por qué en pseudo lenguaje? Bueno, porque el lenguaje que vamos a utilizar para traducirlo a codificación va a depender de nosotros después, o de lo que uno haga. Será Python, será Eclipse, será el que ustedes quieran. Pero las reglas están pasadas a un lenguaje más ligado a la programación tradicional. Exactamente, entonces en este caso son condiciones. Condicionales que se tienen que dar para desencadenar determinadas cosas. Bien. De hecho, en las últimas clases que vamos a ver, nosotros vamos a tratar de codificar o de programar o ver cómo se programa una única neurona. O sea, cuando veamos justamente inteligencia artificial, redes neuronales, todas esas cosas que ustedes ya habrán hablado, nosotros en esta materia vamos a tratar de llegar a programar una única neurona o ver cómo se funciona la programación de una única neurona. Que fue así como empezó todo el auge de todo esto, programando neuronas por separado. Bueno, la programación de neuronas no es otra cosa más que esto, ¿sí? Cada neurona es la encargada de resolver una determinada regla. Y la neurona te dice sí o no a determinadas cosas. ¿Bien? Entonces vos al tener 1.000.000 de neuronas, todas te van a responder algo, y ese algo te va a dar un resultado final.
pero todas se encargan de una única cosita, de una única mini regla, por así llamarlo. Entonces, para eso son las reglas. Parece bastante pavote esto que estamos haciendo, pero acá empieza a cobrar un poquito más de sentido todo lo que estábamos viendo quizás en programación, en objetos, ¿cómo se llama esta materia? En expresión de problemas y algoritmos, donde vimos que las condiciones, cuanto más modularizadas estén, cuanto más separadas, cuanto más modulares, cuanto más independientes sean, mejor. Bueno, y acá también aplica eso. Cuanto mejor separaditas estén todas las condiciones, mejor las vamos a poder aplicar más adelante, un estudio importante, a la hora de asimilarlos a alguna neurona, ¿sí? Lo que va debajo del entonces no necesariamente es un atributo valor, ¿no? No, efectivamente no. No sé si entendí la pregunta. Acá me estás diciendo por qué el tipo es un atributo del concepto, ¿no? Por eso me lo preguntas. No, el entonces podría ser un montón de otras cosas, ¿sí? Podría ser que el tipo es atrofia pulpar y, acá invento, algún otro atributo de la enfermedad sea grave o leve, no sé, estoy inventando. En este caso, como solamente tenemos eso para nuestra respuesta, solamente está el tipo. Pero bueno, las condiciones son en base al nodo hijo y las respuestas son en base al nodo padre. Entonces, si el nodo padre tiene un solo atributo, la respuesta va a ser en base a ese atributo. Pero bueno, esto está bien la respuesta, pero podría ser a cualquier parte del nodo padre, podría ser el entonces, ¿sí? En este caso el nodo padre es tan triste que solamente apunta al tipo, ¿sí? Bien. Bueno, entonces así uno tiene la tabla CAP, define todas las, hablando rápidamente, ¿no? Define la tabla de atributos, de conceptos, atributos, valores. Todas las palabras que no conoce las pone en un diccionario. Una vez que tiene eso, genera la tabla de decisiones para pasar a algo más tangible y de más rápida lectura, todo el conocimiento del experto en la tabla de decisiones. Con la tabla de decisiones, con cada una de las columnas que desencadenen en algo, definen cada una de las reglas. ¿Sí? Las reglas todas numeradas, que no son otra cosa más que más o menos muchos síes y else y entonces. ¿Sí? Todas cositas que ya estuvimos viendo. Eso es pseudo reglas. Si no me falla la memoria, con todo esto terminamos lo que es, ¿dónde estamos? Acá. Esto me parece bastante ilustrativo. Todo lo que tiene que ver con el modelado estático. Y ahora llega el momento de analizar un poquito qué cosas se realizan con el modelado dinámico del saber, ¿sí? De la parte de conceptualización de conocimiento. Ya vimos todos los modelos estáticos que se hacen. Bueno, ahora los dos tipos de diagramas, pero ya más ligados a lo dinámico, ¿sí? Vamos a ver primero el árbol de estrategias, que básicamente, esperen que trato de llegar, básicamente el árbol de estrategia es, uno agarra el árbol de descomposición, o sea, esto que habíamos hecho a nivel de jerarquías de conceptos, ¿sí? Y a cada uno de estos nodos lo que le va a hacer es le va a agregar, ahora lo vemos bien, pero le agrega una entrada, ¿sí? O sea, los valores que uno puede ingerir, ¿sí? El razonamiento que hay intermedio, si es que hay algún razonamiento con todos esos datos, y la salida que nos da. Básicamente eso, o sea, agregamos una entrada, un razonamiento y una salida, ¿sí? O sea, datos que entran, operaciones que hacemos con los datos y respuesta. Esto a mí me gusta explicarlo desde el punto de vista de una función o de un procedimiento, como quieran llamarlo. La entrada van a ser los argumentos. Uno cuando tiene una función recibe determinados parámetros de entrada y con esos parámetros de entrada uno juega, ¿sí? A n1 le suma n2, lo divide por t era el tiempo entre n1 y n2, retorna tal cosa, tal operación. Esa es la salida. Bueno, y ese n1 más n2 dividido t es el razonamiento. O sea, uno lo puede pensar desde el punto de vista de una función. La entrada son los parámetros con los que puedo jugar. El jugar se refiere al razonamiento, o sea, las operaciones lógicas que uno realiza con los parámetros de entrada. Y el resultado final, la salida. Bueno, eso es lo que vamos a hacer. En que llego. Más o menos lindo, pero básicamente lo que hace el árbol de estrategia es eso. Nuevamente tenemos los dos niveles de jerarquización de los conceptos. Siempre la lectura la pueden empezar de arriba para abajo, pero en este caso, perdón, de abajo para arriba. En este caso vamos a tratar de leerlo de arriba a abajo, que también creo que se va a entender. Tenemos siempre en el nivel 0 el resultado, o sea, el padre.
Para poder saber qué tipo de afección dentaria tenemos, o sea, para conocer la salida de la afección dentaria, sí o sí vamos a tener que analizar las reglas. O sea, el razonamiento son inspeccionar las 5 reglas. Y esas reglas las puedo inspeccionar solamente con determinados valores. Valores de la coloración, del tipo de cavidad, del estado, etcétera, etcétera. O sea, todo eso es la entrada. Todo eso, estos son los datos de entrada que necesito para poder saber cuál es el tipo de afección dentaria. Y lo voy a poder saber identificando las reglas y razonando con estas reglas. O sea, haciendo que estos parámetros de entrada jueguen los roles que correspondan en cada regla para ver si efectivamente retornan un resultado. ¿Sí? Y ahora pasemos a la pieza dentaria. Cuando yo tengo la pieza dentaria, justamente cuando la analizo, voy a recibir como parámetros, o sea, todo lo que voy a conseguir apuntando con la linternita del dentista son todos estos parámetros, que son de entrada. ¿Qué razonamiento voy a hacer? Acá no hago ningún razonamiento, ¿sí? En el diente, cuando yo recojo toda la información del diente, no hago ninguna operación, ¿sí? No hago ningún algoritmo, no hago ningún, ¿cómo es? Ningún razonamiento lógico, ahí está, sino que el razonamiento lógico no lo hago para describir al diente. El razonamiento lógico lo voy a hacer para entender cómo funciona la afección dentaria. Entonces, las reglas son para averiguar cero. Entonces, eso es importante. Presta la confusión, o cuando uno hace las reglas, ¿dónde están? Acá las reglas. Acá están las reglas. Si uno las mira, las reglas se ejecutan todas con atributos del diente. Y como resultado final me dan atributo de la enfermedad. Cuando uno hace este diagrama del árbol estratégico, uno ¿dónde pone las reglas? ¿Las reglas dónde se ejecutan? Bueno, las reglas no se ejecutan en el input en este caso del diente, sino que se ejecutan en donde yo necesito el resultado final, o sea, se ejecutan en el retorno. Volvamos acá arriba. Si el retorno es del tipo enfermedad, las reglas van a estar en la parte del razonamiento de la enfermedad. ¿Sí? Yo razono para saber qué enfermedad tengo, no razono para conocer la coloración de mi diente. Entonces estos son datos de entrada, ¿sí? Que no vienen por medio de un razonamiento. Bueno, entonces, el árbol de estrategia no es otra cosa más que una profundización, si quieren, del árbol de descomposición funcional. Solamente que me dice dónde van las reglas y principalmente me dicen qué cosas me dan las reglas por resultado. ¿Ok? Y el último que nos queda, volvamos acá arriba, es el mapa de conocimiento. Es este que está acá. El último es el mapa del conocimiento, donde lo que vamos a hacer es, nuevamente seguimos separando en cada vez más módulos lo que teníamos realizado, es nosotros en el centro de nuestro mapa de conocimiento vamos a tener a el nodo padre, que en este caso es el tipo de enfermedad, y nuestro nodo hijo va a estar separado en diversas ramas, y cada una de las ramas va a estar asociado a cada uno de los atributos que tiene el nodo hijo. ¿Qué quiere decir eso? Esto que está acá. Nos dice, bueno, la enfermedad puede ser cualquiera de estas, y para poder identificar estas enfermedades yo necesito toda esta información. Necesito conocer la coloración, que puede ser de este tipo, el color, el tipo de color, que puede ser de cualquier este tipo, bueno, estado, que creo que se entendió, el estado de la pulpa de todo este tipo, y duele, y el tipo de cavidad. Entonces, este es el último diagrama que se utiliza, el mapa del conocimiento, que en realidad cuando uno hace este tipo de desarrollos, ¿con qué se queda uno? De todos estos diagramas que estuvimos viendo, si vos no le entregás un documento de 50 hojas al que va a desarrollar, por lo general, ¿qué cosas les entregás? ¿Qué piensan que uno le va a entregar al desarrollador una vez que hicieron estos 7 diagramas? No, pues es una barbaridad entregar todo esto. Lo mataste al pobre desarrollador. Los documentos tienen que estar todos, ¿sí? La documentación siempre tiene que estar, pero por lo general siempre hay documentos que son más ágiles a la hora de asociarlo a la codificación. En objetos pasa un poco también eso, ¿no? Ustedes tienen
A ver, si quieren, primero piensen en objetos. En objetos tienen un montón de diagramas, ¿no? Casos de uso, diagramas de casos de uso, que recuerden que no es lo mismo, ¿sí? Diagramas de clase, diagramas de escenarios, y seguro algunos más que me estoy olvidando. Todos esos están ligados a objetos. Ahora, cuando ustedes trabajan, por lo general, ¿con qué trabajan? ¿No? Por lo general uno se queda con el diagrama de clase, que ahí ya tienen un montón de información, ¿no? Tienen los atributos, tienen las funciones, los métodos, perdón, los métodos, las relaciones que hay entre los métodos, tienen un montón de cosas implícitas ahí, y quizás necesiten el diagrama de caso de uso. O sea, con esas dos cositas uno ya puede avanzar muchísimo, no necesita tantas otras cosas. Bueno, acá pasa lo mismo. Cuando uno quiere empezar a desarrollar esto, por lo general lo que se le da al desarrollador es, y acá es donde los dejo a ustedes, qué cosas creen que no pueden faltar de las que están acá. La tabla de decisión. La tabla de decisión es fundamental, o en su defecto las reglas, ¿sí? Estas dos van muy de la mano, una de las dos vas a necesitar. Las dos podría ser como muy redundante, como que dicen lo mismo, solo que planteado de diferentes formas. Acá las reglas están en columnas, acá las reglas están en filas, con pseudo lenguaje. Una de estas dos sí o sí necesita, porque si no el desarrollador no va a poder generar las reglas. Así que acá tenemos un diagrama que necesitas. Ahora les pregunto, por ejemplo, bueno, los diccionarios, al desarrollador, mucho el diccionario no le interesa. El diccionario le interesa al que está modelando el conocimiento. Después el desarrollador es muy probable que sea otro, y verdaderamente cuando el desarrollador ponga acá CO igual ML, le importa poco y nada lo que significa eso. Lo que importa es que lo que estaba diagramado esté bien codificado. Pero ¿qué importa? ¿Qué significa? Mucho no le importa al desarrollador. Bien, todo esto suponiendo que el ingeniero del conocimiento no es el desarrollador y que el desarrollador después no es el tester, ¿no? Suponiendo que están todo bien separado, al desarrollador no le importa qué significa cada una de las siglas. Entonces el diccionario podría pasar por alto. Mi pregunta va asociada más a... Esperen que llego. Acá. El CAB, ¿cómo lo ven? ¿Sirve, no sirve? ¿Lo usamos, no lo usamos? ¿Lo necesita el desarrollador, sí o no? Obviamente podría depender de cada desarrollador, que me dicen, no, prefiero tener todo. Pero esta información, si bien obviamente es útil, de hecho empezamos por acá, es información que está prácticamente acá, ¿sí? Esta información está prácticamente toda. A ver, tenemos este concepto que tenía un único tipo, acá tenemos todas las posibles valores para este atributo, y acá pasa lo mismo, ¿sí? Tenemos todos los atributos y cada valor de cada atributo. Y lo único que podríamos decir es que separar quizás por colores los cuadros, como para saber de qué conceptos son, pero acá está casi que toda la información útil. Si vos tenés las reglas y vos tenés esta información del mapa del conocimiento, casi que con esas dos cosas vas a estar bien. Obviamente acá no están las siglas, porque las siglas necesitas para algo, pero estos son como los dos diagramas claves de todo. Es cómo la información repercute en algún concepto y efectivamente el cómo, ¿sí? Qué cosas tienen que pasar internamente para que ocurra todo esto. Así que bueno, esos son como los dos diagramas más importantes de, del modelado del conocimiento. Entonces, resumiendo, vimos que para modelar el conocimiento tenemos modelados estáticos y dinámicos. En el estático habíamos visto que son importantes los diccionarios. Los diccionarios son lo que uno piensa, simplemente que tiene una estructura relativamente formal. Después, identificar conceptos, atributos y valores, ver cómo se relacionan esos conceptos, definir los atributos, esto es parte del diccionario también, hacer el árbol de descomposición, la tabla de decisión y todo lo que tiene que ver con las pseudo reglas o las fórmulas asociadas a la tabla de decisión. Y bueno, después en el modelado dinámico, el árbol de estrategias, que es simplemente agregarle más información a la descomposición funcional, y el mapa del conocimiento. Bien, entonces acá profundizamos un poquito más eso que habíamos visto súper a las corridas en Ingeniería 3, y
esto es el cierre de este tema de la unidad 1 de esta materia, que básicamente es qué son los sistemas basados en conocimiento, qué son los sistemas expertos y cómo se hace para modelar la información, el conocimiento, mejor dicho, en este caso privado, de algún determinado experto para aplicarlo en algún sistema.